El trabajo de la razón ha sido, desde siempre, clarificar la experiencia humana a través de conceptos claramente definidos y de argumentaciones consistentes. Esta misión de la razón es una misión imprescindible, pero en varias ocasiones, a lo largo de la historia del pensamiento, esta misión se vinculó a la convicción de que todo lo que sucede puede ser siempre reconstruido racionalmente, es decir, en la convicción de que lo real es racional, como Hegel afirmaba sin dudarlo. Se trata precisamente de esta situación de la filosofía respecto de la realidad, la cual afecta al malentendido, y con ello vuelvo a lo que ya he observado antes, que la filosofía, por cuanto es el desentrañar de lo racional, es precisamente por ello el comprender de lo presente y real. Concebir lo que es la tarea de la filosofía, pues lo que es la razón. Se cierran comillas. ¿Qué significa esto esencialmente? Significa que lo que sucede siempre es consecuencia de otras cosas que suceden, en una trama lógica de exigencias que la razón expresa a través del devenir histórico de los hechos, tanto de los hechos del mundo del espíritu, como los hechos que, por su parte, son hechos del mundo natural. En el caso particular de la filosofía de Hegel, el mundo de la naturaleza es el mundo en donde el espíritu se niega. En este trabajo de lo negativo, el espíritu hegeliano siempre está ocupando el primer lugar, el lugar de lo divino, que en términos generales y laxos no debe identificarse necesariamente con un Dios personal, un alguien absoluto y creador de todo lo que existe y es diferente a él. Lo divino, o estrictamente en la terminología de Hegel, la idea absoluta, es concebida como el principio de todo lo que es, pero está sometida a un dinamismo lógico interno, estructurado en momentos de autonegación y síntesis que asumen estos momentos negativos. Gracias a esta lógica, que es dialéctica, y que se exterioriza para Hegel en el desarrollo de la realidad natural como en el de la realidad histórica, la idea va teniendo conciencia de sí. La idea de Hegel tiene, ciertamente, un carácter de subjetividad, pero que se debe de dialectizarse consigo misma para convertirse en el saber absoluto de sí. No es pura impersonalidad, pero tampoco tiene un carácter personal. Es vano rezarle a la idea hegeliana, porque no hay una distancia esencial entre ella y sus mediaciones, entre las que figuran los entes particulares y entre estos los individuos humanos. Una alianza supone dos libertades, y las mediaciones de la idea no son libres de esta, sino momentos de ella. Va deviniendo sujeto para sí mismo, hacia un nivel de autoconciencia cada vez mayor, hasta la plenitud de un saber absoluto de sí mismo. Por eso, no deja de ser el de Hegel un pensamiento esencialista que no da cuenta del ser en tanto presencia, cuyo origen o fundamento deben ser explicitados y argumentados. Esta tarea no está cumplida en la dialéctica hegeliana. Hegel parte de las determinaciones del ser, concebidas en una lógica de oposiciones que se va resolviendo a través de síntesis que asumen los momentos precedentes para dar el paso superador hacia una determinación más integrada de todos ellos, menos abstracta y
como Hegel diría, más universal y concreta. Más universal y más concreta, pues la síntesis conceptual y dialéctica integra los demás momentos conceptuales en tensión polar, en tensión de opuestos. La coronación de este proceso conceptual que se despliega puja hacia la plenitud de la síntesis en el saber absoluto, que es, precisamente, un saber absoluto de sí y no solo una idea. Este saber absoluto es la consumación de la idea absoluta devenida en sí misma y para sí misma, gracias al proceso que es la idea absoluta como tal, desde el principio. Este ejercicio lógico, conceptual, de descubrir mediaciones para superar tensiones entre una determinación y su contraria, contrario aquí no es la negación lógica, sino el opuesto, es un ejercicio que pasa por alto el hecho patente de la existencia en sí misma como tal, en el sentido de que no se hace cargo de explicarla. Ahora bien, para Hegel, el escenario en el cual la historia de lo divino y su autodespliegue se realizan es el mismísimo escenario de la misma conciencia humana, de la comprensión que la humanidad va ganando de sí misma y de lo real, y ambas comprensiones una recíproca de la otra. De estos ejes programáticos podemos quedarnos con la idea de que lo divino, en sí mismo, tiene toda la potencialidad de su evolución, tiene toda la evolución narrada por la historia del mundo y de los hombres. Aparece la idea de que lo divino coincide con su autodespliegue, que es su misma evolución y por tanto el resultado está ya presente en el comienzo del proceso que lleva al mismo, de la misma manera que el fin a alcanzar está presente como razón y principio de los medios y estrategias elegidas necesariamente para alcanzarlo. Pero cabe aclarar que, al menos en este sistema hegeliano, lo divino no es separable de lo humano. Hegel es consistente con un hecho irreductible. Todo lo que se pueda decir sobre el mundo y sobre lo divino, sobre la naturaleza y sobre la historia, sobre el ser y sobre los seres, es palabra humana, es interpretación, descripción, reflexión, poetización y explicaciones humanas. Esto no quiere decir que solo haya interpretaciones, ni quiere decir que todo es invención humana espuria, que imposibilitaría acceder a la verdad y al corazón de lo que funda lo real, y que es el ser, ese alguien, en el cual deben darse de manera eminente las perfecciones que encontramos y valoramos en el universo, en tanto estructura, y en los seres que en él habitan. El hombre investiga al ser, en el sentido de que se pone en las huellas del ser, in vestigium. El hombre hace un inventario de las marcas del ser, desde las cuales la realidad y su devenir pueden ser representados bajo las exigencias de la razón, del sentimiento, de la plasticidad de los sentidos externos, de la profundidad, sin fondo, de la efectividad. Lo divino, en este sentido, tendrá las cualidades que el hombre sabe reconocer entre las más elevadas y más potentes, pero estas cualidades se imaginarán en el grado absoluto de perfección. Entre estas cualidades, el hombre detecta como salto cualitativo abismal la autoconciencia que, como dijera el seudónimo kierkegaardiano Anticlimacus, hace del yo una relación consigo mismo y ante sí mismo. En consecuencia, lo divino es pensado como la perfección absoluta de las cualidades más distinguidas y profundas que la condición humana encuentra en lo que existe.
En especial, por la autoconciencia, el espíritu resultará irreductible a lo natural, en tanto lo natural está normado por las leyes causales propias de la materia y la energía. La materia y la energía están regidas determinísticamente, de modo que a cierta energía corresponden ciertas cualidades vibratorias que producirán necesariamente y en las mismas condiciones los mismos efectos. En cambio, la autoconciencia está frente a sí y nada la predetermina a obrar necesariamente de cierto modo. Siempre está ante sí y ante su discernimiento de lo que la favorece y de lo que la puede destruir, de lo que es bueno en sí mismo o de lo que la agrede o de lo que agrede al bien en tanto tal. Y de este modo, en este mirar abierto, aunque condicionado, puede resolverse a favor de una alternativa como a favor de la de su contraria. Puede resolverse indiferente frente a toda alternativa e ir contra sí misma en un movimiento autodestructivo. Esta es la posibilidad del mal moral que, en términos teológicos, se denomina pecado. El pecado no es el producto fantasmagórico de una conciencia mórbida que se exalta con culpabilizarse y autocastigarse. El pecado es una categoría que escapa de cualquier lógica explicativa conceptualista y que investiga la esencia del hecho moral. Porque el pecado es esa posición que la libertad adopta ante sí, rechazando al bien a sabiendas de que lo está haciendo, reconociendo al bien como tal y rechazándolo no en virtud de una confusión, de un error de miras, de un buen motivo, pero insuficiente, sino, por el contrario, rechazando al bien por la sin razón de rechazarlo, destruyendo en ella misma su propio bien. Esto es el salto que hace del pecado una categoría que escapa a toda racionalización del mal. El pecado no tiene razón de ser, no tiene sentido de ser, no es ubicable como algo doloroso pero necesario para evolucionar y ser mejores. El pecado, el mal, no encuentra ninguna razón que lo haga razonable. Este es el abismo del mal, el cual es correlativo a la posibilidad contraria y también abismal, que es el amor. Estas consideraciones servirán para tener en claro que la dimensión espiritual no puede reducirse a ese tipo de explicaciones causales que intentan tratarla como se trata a la materia y a la energía en una explicación de la física en cualquiera de sus ramas. Es conveniente ya desde ahora definir a un sistema holístico como aquel sistema que postula que la realidad es una totalidad que se expresa en cada una de sus partes y que todas sus partes la expresan de manera tal que siempre los distintos planos de la realidad están vinculados de manera totalmente interdependiente, en el sentido de que cada plano se expresa en los demás a través de un paralelismo que recuerda a la doctrina de los atributos de la substancia infinita de la filosofía de Spinoza, expuesta en su Ética. Es tan inadecuado entrar aquí en un examen minucioso de la ética de Spinoza como evitar una mínima presentación, dada la vigencia escondida que tienen sus postulados fundamentales en las versiones holísticas dominantes de este tiempo que engordan los libros de autoayuda. Para Spinoza hay un único principio de toda la realidad, una substancia infinita, a la que Spinoza llama Dios, pero que no tiene que ver con el Dios personal de algunas de las grandes religiones monoteístas. Esta substancia es carente de conciencia, no es un sujeto, como,
aunque en un sentido errático, lo es la idea hegeliana. La substancia postulada por Spinoza es infinita, porque tiene infinitos atributos que expresan cada uno una cualidad eterna e infinita, y estos atributos se expresan en modos, de los cuales, según Spinoza, humanamente tenemos experiencia de los modos del atributo pensamiento y de los modos en que se expresa el atributo extensión. Que la substancia tenga por atributo al pensamiento no implica que la substancia sea pensante, o sea autoconsciente, o tenga conciencia. Del mismo modo que tenga al atributo extensión, no significa que la substancia sea un cuerpo o sea espacial. Lo importante aquí, para que la lectura no se pierda en tecnicismos, es entender que Spinoza quiere con esto decirnos que, por ejemplo, lo que se manifiesta en la dimensión corporal del hombre tiene un correlato paralelo y sincrónico en la dimensión intelectual y en la dimensión psicológica. En el fondo, para Spinoza, la extensión y el pensamiento son atributos de la substancia infinita de la cual surge expresivamente todo lo que existe, en la variedad incontable de formas que Spinoza denomina modos. Desde el atributo pensamiento, el hombre es alma. El pensamiento, en tanto cualidad infinita, se modaliza finitamente en cada alma individual, pero esta alma individual no tiene que ver con lo que corrientemente pensamos del alma, en tanto una sustancia incorpórea, subsistente en sí misma, espiritual, trascendiendo la materia y la energía, irreductible a estas, con operaciones como el entendimiento y el querer. Por su parte, desde el atributo extensión, el hombre es cuerpo, siendo el cuerpo un modo finito en que se expresa fragmentariamente la cualidad pura e infinita de la extensión. En consecuencia, desde esta perspectiva de Spinoza, lo que se explica desde la dimensión anímica tiene un correlato exacto en la dimensión corpórea. En el hombre individual queda expresada la substancia infinita, en forma fragmentaria, incompleta. Según esto, el hombre individual no tendría un valor en sí mismo, irreductible a la fuente de donde procede. El valor de la vida individual, valor que tiene una expresión incompleta y superable por otra mejor, respecto de la cualidad pura y superior, el atributo, que es expresado en dicha expresión. Esto tiene por consecuencia que no hay un valor trascendente de la persona humana, porque no hay persona en la concepción antropológica de Spinoza. Trascendente significaría que la presencia de cada vida humana introduce una novedad inédita que resignifica el sentido no solo de lo humano, sino de todas las cosas, de toda la realidad, del mismo misterio del bien y del amor, pues la persona, desde su libertad, puede ser un lugar donde el amor quede testimoniado de manera irrepetible. Pero esto último solo es posible si en lugar de la sustancia impersonal se piensa como fuente de todo el ser a un acto creador amoroso y libre, lo cual no corresponde a los planteos panteístas que una filosofía como la de Spinoza invoca. Una filosofía que es retomada con ahínco en los planteos de la llamada Nueva Era. El trasfondo conceptual de estos planteos New Age
se sintetizarían así. Una cualidad considerada en estado puro se piensa como infinita. Dicha cualidad infinita se expresa en formas finitas. Las formas finitas siempre son insuficientes para expresar la cualidad pura, y por eso las formas deben extinguirse para dar paso a otras que puedan ser más potentes desde el punto de vista expresivo, pero en donde lo expresivo es el grado de manifestación y realización finita de una cualidad que es considerada infinita. Como se ve, se ha cambiado el término atributo por el término cualidad, pero la lógica conceptual es completamente afín a lo que Spinoza propone. Así como en el sistema hegeliano lo particular es mediación necesaria pero transitoria del universal, el cual va tomando conciencia de sí, la forma es mediación transitoria de la cualidad energética pura. Hay, en consecuencia, una subordinación de la forma que siempre será fragmentaria respecto de la cualidad energética considerada en tanto tal, en su pureza. Lo que importa es el ciclo de la cualidad, no las mediaciones que son las formas. Para ejemplificar, podría decirse, desde la astrología, que la cualidad energética que significa Venus, que es la apertura y disposición a complementar, para, a su vez, de esta manera ser complementado, transita por formas que la psiquis va estructurando de manera universal y en las que va representando lo que significa esta cualidad de abrirse a complementar, equilibrar y armonizar, para a su vez complementarse, equilibrarse y armonizarse. Estas formas universales son lo que en el lenguaje de Carl Jung se denominan arquetipos. Estos arquetipos son cristalizaciones representativas de algo pertinente a la cualidad energética correspondiente, pero nunca pueden expresar a dicha cualidad de manera plena. Sin embargo, se verá cómo desde estas mismas concepciones holísticas el individuo, en apariencia, según esta mirada holística, no es más que forma individual fragmentaria e insuficiente. Sin embargo, la New Age tiñe esta importancia descartable de la persona de una posibilidad mágica para absolutizarse, hasta encumbrarse en la pretensión de descubrirse a sí mismo como una especie de pequeño Dios. Este es el rasgo sobresaliente y perverso de todo lo que es el núcleo de la New Age. Y en lo que sigue procederemos a fundamentarlo, exhibiendo sus catastróficas consecuencias. Hasta pronto.